Hola, muy buenas noches. Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidas y Buenas bienvenidos a esta noches. sesión que tenemos Buenas noches, profesor. de Buenas gerencia noches. financiera. Gracias, buenas noches, ¿cómo están? Nuevamente, Bien, bienvenidas y gracias. bienvenidos a este espacio que tenemos de sesión de gerencia financiera a largo plazo. Ya inicié la grabación para que todos estén enterados y puedan tener nuevamente acceso a ella. Me disculpan que me demoré un minuto en conectarme, pero antes de ustedes, tengo la sesión de 6 a 7, inmediatamente empato con ustedes. Son las 7:01. Voy a la espera solamente 2 minuticos más mientras se siguen conectando más compañeros y damos inicio, ¿les parece? Sí, señor. Ok, gracias. Sí, sí. Listo, vamos entonces iniciando. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a hablar entonces un poco de la actividad, digamos, que tiene que ver, por supuesto, con todo el tema de apalancamiento. Ya hoy deben haber interiorizado ustedes muy juiciosos y juiciosas todo el escenario uno, todo el escenario 2. Y la idea es que al final alcancemos a sacar un espacio de lo que corresponde al escenario 3, donde ustedes van a desarrollar un quiz. Quiz que apertura el día, aquí estoy mirando el calendario, que apertura el día sábado 21 y finaliza el 24. En vista de que el 23 es festivo, recordemos que la siguiente sesión la tenemos hasta el 27. Entonces ya no tendríamos una sesión anterior a ese quiz. Entonces la idea es que hoy aprovechemos también alcanzar a sacar un espacio para mirar los tipos
de pronto de preguntas que les pueda salir a ustedes en ese quiz para que lo afiancen, lo repasen, para que lo refuercen, ¿de acuerdo? Entonces vamos a darle continuidad hoy con esa temática de la cual efectivamente tiene que ver para el desarrollo de la actividad que abre precisamente esta noche. Abre el sábado y hoy a la medianoche ya inmediatamente entra sábado. Entonces quiero empezar por ahí. Ya estudiaron el escenario uno, ya estudiaron el escenario 2. Con respecto a todo eso que estudiaron, cuéntenme qué dudas tienen. Si no las hay, por favor también me lo informan. No, profe, hasta el momento por mi parte no. Ok, muchas gracias por confirmar. Ahora, respecto a la actividad que abre esta noche, ¿qué dudas tienen para el desarrollo de la actividad? Recuerden que a ellos ya les envié un mensaje donde ya no vamos a trabajar el Banco Finandina, sino que vamos a trabajar es con el grupo Falabella y hay una información eh, bien importante, bien concreta y actualizada, porque ya tenemos ahí de esas y tenemos a cierre el 2025. Entonces, de esa actividad, ¿qué dudas también tienen? ¿Qué dudas tienen? Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Adelante. Bien, bien, gracias a Dios. Tengo una consulta. Bueno, después de leer los grados y escenario uno y escenario 2, siempre en las tablas de los ejemplos aparece una fila con el número de acciones comunes en circulación. Ese dato viene de algún ejercicio anterior o se calcula en la misma tabla. Claro, ese lo Por pueden ejemplo, calcular. tabla 4. Exactamente. Ahí mismo efectivamente lo pueden calcular. No tienen problema en ello. Pero bueno, yo no soy tan financiera. Soy ingeniera Tranquila. civil. Yo soy ingeniera civil. Intenté de varias formas buscar ese número o el cálculo de ese número y realmente no lo encontré. Entonces esa es la tabla 4, página 10 de el escenario 2, que nos está Listo. hablando del número de acciones comunes en circulación. Ok, Sandra, ¿puedes por favor abrir tu cámara y compartir tu pantalla? Y lo muestras exactamente. Bueno, profe, que yo estoy conectada desde el celular realmente, Ah, entonces no ok. voy a poder compartirlo, sino que yo tengo Tranquila, impresa mis tablas. tranquila, no te preocupes. Dime exactamente cuál es el documento, yo lo abro. Bueno, ese es el escenario número 2, la página 10. Ok. Ujú. 6, 7, 10. Listo, que la encontré. Permítame, ya les comparto. Ok, ahí están viendo mi pantalla. Sí, señor. Sí, señor. Listo, entonces aquí estamos viendo los ejemplos, digamos, de lo que sucede tomando en cuenta un mismo periodo, estados resultados de X fecha, un mismo periodo para todas. ¿Qué es lo que sucede cuando la empresa está apalancada o una empresa mucho más apalancada, una empresa que no esté apalancada? ¿Sí? Entonces, aquí es donde nosotros empezamos a identificar las utilidades Profe, que señora. disculpe, no sé, de pronto, ¿esos títulos están
están bien. Para mí Sí, parece que están contrarios. es que se está haciendo una comparación precisamente de lo que sucede con una empresa que esté apalancada, una empresa que esté mayormente apalancada y una empresa que no esté apalancada. Exacto. Entonces, el primero, donde yo no tengo intereses, es una empresa no apalancada. Entonces, Es que, van creciendo los intereses de acuerdo al apalancamiento. ok, tengan en cuenta algo, tengan aquí en cuenta algo. No necesariamente, no necesariamente una empresa apalancada tenga que estar debiendo intereses, porque los tipos de apalancamiento son varios. Ese corresponde precisamente a un apalancamiento financiero, cuando pago los intereses. Ujú. Existe también el apalancamiento operativo, que es donde yo empiezo a manejar el control con mis propios costos fijos, o también el apalancamiento operativo a través de nuevas acciones. Ahí no hay intereses. Y también el apalancamiento mixto, que como o total, que es la combinación como tal de ambos. Entonces, para que haya más claridad, digamos efectivamente sobre esta tabla y sobre los apalancamientos, empecemos precisamente por ahí. ¿Qué es un apalancamiento? ¿Qué es un apalancamiento? Ah, perdón que dejé Es de una compartir. deuda, un apoyo. Pero un apoyo, exactamente. No hablemos de que un apalancamiento sea una deuda, no. Un apalancamiento es consecución de recursos externos para un proyecto de inversión. Para eso es que efectivamente nosotros utilizamos los apalancamientos. Entonces, eso aplica tanto para las empresas como para nosotros a nivel familiar y también a nivel personal. Ahí es donde hay que tener en cuenta, ojo, las deudas, nosotros, ese apalancamiento, digamos, financiero con deuda bancaria, debemos hacerlo es para generar inversión, es decir, para invertir ese dinero que me genere una rentabilidad que me permita pagarle al banco la deuda, pagarle los intereses, pero que también me genere a mí una rentabilidad. Si lo hablamos desde el punto de vista empresarial, así debe ser. Si lo miramos desde el punto de vista personal o familiar, también así debe ser. Por ejemplo, yo debo utilizar un crédito para comprar vivienda. Claro, el costo de la vivienda, pues difícilmente se logra conseguir de contado a punta de ahorros. ¿Sí? Entonces voy a necesitar mover dinero, ahorros que me estén generando más rentabilidad y la otra parte, pues ahí sí, apalancarme, digamos, con una deuda bancaria que me permita hacer esa inversión, adquirir un inmueble, para no tener que seguir pagando arrendamiento, para que no se me vaya yendo, seguir yendo toda esa plata allá a un hueco, a una bolsa que esté rota, que cuando pago arrendamiento es ese dinero que se va, se va, se va. En cambio, si logro ya tener un ahorro, pues ya en vez de estar pagando arrendamiento, pues voy a estar más bien entonces pagando esa cuota. Esa es la idea, que efectivamente los apalancamientos sean para inversión. Entonces aquí es donde encontramos que el apalancamiento es ese uso de recursos externos para incrementar la rentabilidad sobre el capital propio. Y recuerden que cuando hablamos de aumentar la rentabilidad, necesitamos es valorar más la empresa. Y si hablamos de valorar más la empresa, toda empresa, independientemente de su tamaño y su clasificación, tiene que cumplir los siguientes tres. Tiene que ser rentable, sostenible y sustentable en el tiempo. Anótenlo ahí en mayúscula sostenida, en otro color, métale resaltador. Toda empresa debe ser rentable, sostenible y sustentable en el tiempo, ¿sí? Para poderla valorar. Y aquí es donde encontramos los diferentes sistemas de apalancamiento. El operativo relacionado con el uso de los costos fijos de la operación y también a través efectivamente de las acciones. Lo que pasa es que con las acciones empieza a haber una situación particular. Una cosa es que los mismos socios actuales estén dispuestos a poner un dinero y otra cosa es que me vea en la necesidad de vender más acciones. Cuando yo vendo más acciones, ahí es donde empieza a complicarse porque empiezo a tener un control
administrativo bajo porque se me empieza a diluir el mismo control en más personas. Entonces ya los nuevos accionistas van a querer también tener voz y voto, van a tener también querer participar también en, ¿sí? Mientras que el financiero es directamente la deuda bancaria, punto. ¿En dónde yo podría también aplicar el financiero? Con los bonos. Ahí también podríamos hablar de que sería un uso de este tipo de apalancamiento. Y el total es la combinación de ambos. Esos son los apalancamientos principales. Los apalancamientos, el apalancamiento nos puede multiplicar las ganancias, como también nos puede multiplicar las pérdidas. El apalancamiento operativo es útil en empresas con un alto volumen de producción, pero puede generar pérdidas grandes si las ventas bajan. El apalancamiento financiero mejora la rentabilidad del patrimonio si se maneja con control, pero aumenta el riesgo de insolvencia. Ojo, el apalancamiento financiero, deuda. Y fíjense que es lo mismo que nos pasa a nosotros. ¿Quiénes de ustedes tienen en este momento deuda? Deuda de consumo, deuda de vehículo, deuda hipotecaria. ¿Quién tiene alguna deuda? ¿Ninguno? Yo, Ok, listo. ¿Quién dijo Yo. yo? Javier Ok, Ángel, perfecto. ¿Qué tipo de deuda? tarjeta de crédito, Listo. Tarjeta de crédito. Ok. consumo. Consumo por aquí también están diciendo. Perfecto. Entonces, fíjense lo que pasa. Si yo tengo un consumo, uno de consumo, debía haberlo utilizado para algo que me generara una rentabilidad en el patrimonio. Y debo manejarlo con control. O sea, eso se logra si lo manejo con control. Hay que manejar esas operaciones con responsabilidad. Y hay que tener mucho cuidado para no entrar precisamente en un riesgo de insolvencia. Que el valor de la cuota que esté pagando nos esté ahorcando. Fíjense que aplica no solamente para las empresas, sino también para nosotros. Y el apalancamiento total, pues es el efecto combinado de ese apalancamiento operativo y financiero y refleja el riesgo global de la empresa ante los cambios que se puedan presentar en ventas, ¿sí? Entonces, dentro de estos apalancamientos, ok, el financiero es como mucho más claro. Uno dice, ah, bueno, deuda bancaria, pero por ahí también me hablan de bonos, pero en el operativo también me hablan de acciones. Entonces, pregunto, ¿qué diferencia hay? Permítame, yo miro, voy a ir por aquí, si logro verle la carita a alguien. No tienen cámaras abiertas, voy a llorar. Por favor, para que esto no sea tan informal, abramos cámaras. Voy a preguntarle a Elizabeth, Elizabeth Galeano. Resulta que tú tienes 30 millones de pesos. Elizabeth, si me estás escuchando. Que no Sí, haya sea señor. que... Ah, ok, gracias Elizabeth por confirmar. Entonces tú tienes 30 millones. 30 millones. Te vuelves interesante. Entonces con esos 30 millones de pesos vas a tomar una decisión. No, resulta que esta empresa está ofertando acciones, pero también bonos. Vas a tomar una decisión, pero para tomar la decisión tienes que tener claridad para ti como persona natural, Elizabeth, ¿qué te acarrea? O sea, ¿a dónde te lleva el comprar acciones o a dónde te lleva el comprar bonos? ¿Cuál será entonces esa diferencia entre las acciones y los bonos? ¿Para ti misma, Elizabeth, o alguien más que quiera responder? Yo pensaría que Pues para mí yo veo que las acciones es como una inversión a largo plazo, algo que no me va a dar una rentabilidad como de pronto uno espera a corto plazo, sino es más bien a Ujú, largo plazo. De ok, pronto los bonos es una inversión un poco más capi- cap- como a capital, digamos, para mí. sí. Pero para mí una inversión es como más a largo plazo. Depende de la acción y depende del bono. ¿Cómo así que depende? Por ejemplo, esas acciones que vendían de Ecopetrol y todo eso, yo vi mucha gente que se invirtió esto, pero yo no vi que les diera rendimientos o capital. Antes como que quedaron esperando cuándo va a haber un reintegro de recursos.
Ok, Yo digo que depende porque pues depende la empresa o en el sector que yo quiera comprar las acciones. Ejemplo, las acciones de Ecopetrol llegaron los paquetes en su momento se vendieron a 1.000 pesos, continuando con lo que decía la compañera, en su momento salieron a 1.000 pesos por acción, paquetes de 500 acciones, llegaron a estar en un punto máximo de 5.000 pesos, más o menos mucha gente vendió en esa época. Los últimos años los dividendos no han sido muy buenos, pero pues sí han dado dividendos. Ejemplo, las acciones de antes de las sopas de Nutresa. Mucha gente compraba acciones del grupo o de los grupos de Sura, porque veían que tenían buen movimiento en el mercado, pero infortunadamente el grupo por estrategia eso no repartía dividendos. Entonces mucha gente por eso cuando salió la OPA de Nutresa prefirió venderlas rápido y por eso fue que el grupo Gilinski tuvo como ese poder o esa adquisición de acciones porque la gente estaba aburrida con ellas. Tenía un dinero invertido, pero no le estaba generando ninguna rentabilidad. Y en cuanto a los Pero a bonos mí también, es dependiendo como el los bono intereses, ¿no? de la entidad. ok, listo. También Pero es más como allá, las tasas que estén. exacto, pero presten Bueno, atención a lo que les estoy preguntando. O sea, más allá de la rentabilidad que me genere el uno del otro, ¿cuál es esa principal diferencia que hay entre la acción y el bono? ¿Cuál sería mi eh, posición? Yo Yo como creería persona, que el tema del ¿cuál riesgo que sería? esté dispuesto a No, asumir, no, riesgo no, pero por eso, vamos a hablar es conceptualmente. Conceptualmente, ¿cuál es la diferencia que hay entre acciones y bonos? Es decir, si yo compro acciones, ¿en qué posición me pone a mí al comprar acciones? Pero si como compro acción. bonos, ¿en qué Me, posición me me pone a hace mí al comprar bonos? Independientemente de la acciones. rentabilidad que nos genere. Es puntualmente la diferencia que hay entre las acciones y los bonos. Con acción yo soy dueño, con bono soy un acreedor. Exactamente, punto, tal cual, así es. Con las acciones me vuelvo propietario en determinada participación de acuerdo al monto que yo esté comprando en acciones. Entonces ya voy a tener una participación. Cuando yo tengo esa participación, pues empieza a darse una dilución en la participación en la empresa, porque están llegando nuevos accionistas, nuevos dueños que van a querer hacer también parte como tal, digamos, de las tomas también de decisiones, pero aquellas personas, ¿cuál es, digamos, una de las ventajas de las acciones? Es que es un dinero que automáticamente me valoriza la empresa, es decir, automáticamente se eleva el capital de la empresa porque ese valor que se recoge a través de la compra de acciones no se les devuelve. Eso es ya propiamente para la empresa, ese dinero nunca se les va a devolver. Ya simplemente, ¿qué pasa? Que sobre eso pues tengo la responsabilidad de generarles dividendos de las utilidades que esté generando la empresa. Entonces, al vender esas acciones, ese dinero que entra hace que se aumente el capital de la empresa. Al aumentarse el capital de la empresa, automáticamente se valoriza. Al aumentarse automáticamente la empresa, inmediatamente el valor de esa acción se sube de precio. Es decir, que cuando yo compro las acciones, en teoría, de entrada ya hay una le estoy ganando, ¿sí? Pero cuando el comportamiento del mercado, ahí sí, como sucede por ejemplo con Ecopetrol, empieza ya a haber situaciones difíciles, pues eso genera ya que el valor de la acción baje. Pero ahí hay una situación y es que yo no tengo ninguna deuda con nadie. Sí, ustedes entregaron su dinero, quieren participar en la empresa, pero el dinero no se les va a volver. No, que es que yo quiero volverle las acciones porque necesito el dinero. No, pues busque ahora sí quien se las compre. Otra cosa es que dentro de los socios actuales estén interesados en ampliar su participación accionaria y alguien que esté vendiendo, pues venga, se las compro. Pero la empresa no está obligada a comprarle nuevamente las acciones a los socios, ¿no? Si la empresa no le interesa recomprar, digamos, esas acciones, pues entonces vaya y buscar un comisionista para poder vender entonces las acciones a un tercero. ¿Y con el bono qué pasa? Con el bono yo
Voy a hacer una inversión de esos 30 millones con la finalidad de que me retornen ese dinero, los 30 millones, más unos intereses también de ganancia. Entonces ahí ya es donde se pacta a través de un contrato por cuánto tiempo va a ser, de qué manera, cuál va a ser la tasa de los intereses, de qué manera se van a pagar los intereses, pero en ningún momento se hace propietario de la empresa. O sea, uno con los bonos se vuelve es como un prestamista. Presta su dinero y espera que le retornen su Literal. dinero y los intereses. Exactamente, así es. Es simplemente deseo invertir acá, pero sin ser dueño de la empresa, sin tener participado en la empresa. Simplemente voy a invertir aquí este dinero para que me genere una rentabilidad y me devuelvan el capital. Es eso, así es. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? No, señor. Ok, listo, No, gracias. señor. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, permítanme. eh, Están viendo el archivo de apalancamiento, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Listo. Entonces señor. vamos a Sí, mirar perfecto. aquí un ejemplo. Permítanme, yo les comparto mi pantalla completa y miremos acá. Listo. Este es un working paper. Este es un estudio que se hizo de opciones de apalancamiento financiero para la expansión de empresas del sector privado en Colombia. Lo hice hacia casi que entrando hacia el último trimestre del 2024. Situación real de una empresa, el nombre, el nombre sí lo cambié. Temas que tienen que ver precisamente con la deuda bancaria, la emisión de bonos y el aumento de capital accionario. Entonces, fíjense lo que sucede acá. Permítame, bajo aquí rápidamente. Aquí. Entonces, tenemos una situación puntual de una empresa donde tiene los activos totales en 100 millones de dólares. Tiene su nivel de endeudamiento del 70%. Entonces, aquí voy a parar. Nivel de endeudamiento. Nivel de endeudamiento es hasta qué porcentaje puedo yo endeudarme, pero ¿de qué? ¿Porcentaje de qué? ¿De dónde saco yo el nivel de endeudamiento? ¿Sobre qué rubro? Ese porcentaje sobre qué rubro. ¿Qué recuerdan ustedes? Tiene que ver ¿Sobre con qué los rubro? activos. ¿El patrimonio? Sobre los No, activos, sobre el total de sobre los los activos. activos. Exactamente, así es. Sobre el total de los activos. ¿Me hablan ahí un momento otra vez, por favor? ¿Alguien? ¿Aló? Sí, alguien que me hable, alguien que me diga algo. Activos. Eso, perfecto, sí. No, ya lo había escuchado, sino que estaba revisando algo en la diadema. Ya lo organicé. Entonces, ¿qué pasa? Sobre el total de los activos. Quiere decir que esta empresa hasta cuánto se podría endeudar. Al 70%, hasta el O sea, 100. o sea, ¿cuánto? ¿Cuántos millones? 70 millones. 70 Ah, millones de pesos, exactamente, que es el 70% total de los activos. Muy bien. Ahora, resulta que la capacidad de pago es la que a mí me va a permitir poder definir como banco, poder definir la empresa al estudiar la capacidad de pago, hasta qué valor de cuota puede pagar para una deuda. Entonces ya una cosa es el endeudamiento, es el total de la deuda, pero la capacidad de pago refiere al total de la cuota. Ahora, ese total de la cuota depende de qué? De el resultado del ejercicio, es decir, del estado de resultados, las utilidades netas o del flujo efectivo. ¿Y por qué el flujo efectivo, Alex? Exactamente, y es que el flujo efectivo es ese, el flujo efectivo es el cash real, el dinero real. Entonces ahí es donde tenemos que tener en cuenta, y aquí me voy a ir un momento a la diferencia entre el estado de resultados y el flujo efectivo, y es que en el estado de resultados yo debo registrar absolutamente todo, todo.
independientemente de que las ventas hayan sido al crédito o hayan sido al contado. Todo lo debo registrar ahí. Perdón que dejó de compartirse. Ya, otra vez. Entonces, en el estado de resultados registro todo. Que las ventas fueron a contado, van al estado de resultados. Que las ventas fueron a crédito, van al estado de resultados. Eso es efectivamente lo que hay que hacer. Pero en el flujo efectivo va es exclusivamente lo que se venda en efectivo, no más. El movimiento real del efectivo. Entonces, profe, pero es que resulta que en mi empresa, uno de los clientes nos está debiendo un dinero, acabó de pasarme el comprobante que ya hizo la transferencia a la cuenta bancaria y entra el lunes. Entonces ya la aplico en el flujo efectivo. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? La transferencia ya no, se hizo, pero se ve aplicada el lunes. No, ¿Por no qué no. no? hasta que llegue el Se dinero. hace hasta que Hasta ingrese el el dinero. lunes. Exactamente. Hasta que yo no vea ya el dinero ahí, no lo puedo registrar en el flujo efectivo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, el flujo efectivo finalmente, ¿qué me da? Liquidez. Me da si efectivamente me está generando ingresos, me está quedando dinero en cash real, pues para yo poder cubrir efectivamente deudas y entre esas cubrir el valor de la cuota. Por eso es que allí se mide como tal ese flujo efectivo. Entonces, dentro de esa diferencia que tenemos del estado de resultados y el flujo efectivo, pues es precisamente la liquidez. El flujo efectivo me muestra realmente la liquidez. Y puede ser que la empresa me esté dando muy buenas utilidades, pero la liquidez realmente me la muestra es el flujo efectivo, porque es la que me muestra realmente el movimiento del dinero real. No las cuentas que están pendientes por pagar, no las cuentas que están pendientes por cobrar, no. ¿Qué movimiento real hay de dinero? ¿Sí? Entonces, en ese apalancamiento o en ese endeudamiento y en ese flujo de efectivo para que me dé liquidez para la capacidad de pago, pues depende de eso, efectivamente, si el banco me va a prestar o no me va a prestar. Y continuando, ¿qué se me hizo aquí? Aquí está. Y continuando entonces aquí con el documento, hay un indicador ROE del 20%, una tasa de descuento del 16,5%, y la junta de socios de esta empresa aprobó para un proyecto de expansión 30 millones de dólares. Conseguirlos, 30 millones de dólares. Se proyecta que durante los 5 años, es un proyecto a 5 años, y se proyecta que se genera una inflación promedio del 5% y que la devaluación del precio colombiano frente al dólar americano sea del 6% de forma anual. Se estima entonces que la tasa de impuesto de Colombia sea entre el 35 y el 40%. Actualmente, o sea, en ese entonces, en el 2024, la tasa promedio, digamos, que estaba de los bancos en Colombia, tenía un costo de financiamiento del 20% efectivo anual y en Estados Unidos del 9% efectivo anual. Para la emisión de bonos, el costo financiero es del 10% efectivo anual en Colombia y el 6% efectivo anual en Estados Unidos. Ya incluye lo correspondiente a tasas de interés, comisión, regulación. Fíjense que ahí ya empezamos a mirar, no, pues el 20% de crédito en Colombia versus el 9% en Estados Unidos, pues uno diría, pues el 9%, pero no es tan así. Hay que mirar si realmente vale el 9%, porque hay un tema de qué, de evaluación del peso colombiano frente al dólar de un 6%, lo que hace que ya la tasa no sea realmente del 9, sino del 6. Que hay una inflación del 5%. Entonces también tengo que tener en cuenta la inflación. ¿En dónde? En la de dólares, no en la de pesos colombianos. ¿Por qué no tengo en cuenta la inflación, en este caso, en los pesos colombianos? Digamos, alguien de ustedes mencionó que tenía un crédito de consumo, ¿cierto? Sí, señor. Ok, Sí, listo. Listo. Pregunto,
¿En ese crédito en algún momento te ha cambiado la tasa? No, ¿No? Yo hice venta de cartera precisamente para bajar la tasa. Ah, ok, pero ya digamos porque hubo un proceso diferente que se hizo ahí para efectivamente lograr hacer eso. Ajá, sí. Pero si yo tomo, digamos, un crédito, hay un contrato dentro del crédito que me dice de cuánto es el plazo y que me dice de cuánto es la tasa. Y durante ese plazo, independientemente de la inflación que suba, que baje, independientemente de que las tasas suban o bajen, a mí no me cambia para nada. No la cambia. Entonces, por eso en ese crédito, en esa deuda en pesos colombianos, no tengo en cuenta la inflación. Pero cuando es en dólares, sí. En dólares sí me afecta el movimiento de la inflacionario. Dice también eh, que la emisión de bonos tiene un costo financiero del 10% efectivo anual en Colombia y el 6% en Estados Unidos. Y la posibilidad de emitir acciones ordinarias del 3% tanto aquí en Colombia como en Estados Unidos. Al hacer entonces este análisis, tenemos que entrar a tomar la información y hacemos un análisis de esas alternativas de financiamiento o esas alternativas de apalancamiento, como lo queramos llamar. El crédito en Colombia, el costo es de un 20% efectivo anual. Señor Alex Ferney, señor, adelante. ¿Por qué se debe tomar la inflación para hacer el análisis en Estados Unidos? Claro, cuando nosotros hacemos esos créditos que corresponden a divisa, a moneda extranjera, nos tienen en cuenta allá. O sea, ya es política allá, no política nuestra, sino en la política de allá, tienen en cuenta el movimiento inflacionario del país donde está como tal el prestamista. No, el prestamista no. Bueno, sí, quien está asumiendo como tal efectivamente la deuda. Entonces, si hay un incremento como tal de la inflación, eso me va a generar también cambios cada año en el comportamiento de la cuota. Y eso pasa incluso también en Panamá. Por ejemplo, en Panamá pasa directamente de manera interna. En Panamá a usted le dicen crédito hipotecario, la tasa es del tanto por ciento, pero cada año van revisando tu comportamiento y van generando un incremento inflacionario. Adicionalmente, cada 5 años hacen una revisión general del comportamiento de tu crédito. Si tú hiciste un crédito a largo plazo a 20 años, a los 5 años hacen una revisión para tomar la decisión del banco si continúan contigo como cliente o no. Si el banco continúa contigo como cliente, te dice, listo, perfecto, continuemos con los siguientes 5 años de los 20 totales de la deuda. Pero si el banco ve que el comportamiento no ha sido bueno, te va a decir, no vas a continuar. Mire a ver cómo se consigue el dinero para que nos pague. Eso hace Panamá. Gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos acá en Colombia ese costo del 20%, riesgo cambiario. No, no aplica, porque se está financiando en pesos. Ahí no hay movimiento de dólares. La autonomía administrativa, alta, porque la empresa no tiene que emitir acciones y por ende no va a ceder control. El crédito en dólares americanos, uno dice costo 9% efectivo anual versus el 20%. Entonces uno dice, pues está como interesante el crédito en dólares. Pero no es tan así, porque hay un riesgo cambiario alto por la devaluación proyectada del peso, que es el 6% anual, lo que convierte en que automáticamente esta tasa pase a ser no el 9%, sino el 15% anual. Y hay una autonomía administrativa que sigue siendo alta porque no está diluyendo la propiedad en emisión de acciones. Miremos ahora la emisión de bonos. En pesos colombianos, el costo es del 10%. No hay riesgo cambiario porque es en pesos colombianos y la autonomía administrativa sigue siendo alta porque no se va a diluir el control. Entonces, una tasa que uno dice, bueno, 10% está como interesante versus un 9% en dólares en crédito, que realmente no es el 9%, sino que se convierte en 15%, versus el 20% del crédito en pesos colombianos. Entonces uno dice, bueno, como que podría estar interesante, pero miremos qué pasa con las demás. La emisión en bonos en dólares americanos. Bueno, entonces aquí uno encuentra que en dólares americanos es también del 6%,
pero hay un riesgo cambiario por la devaluación del peso, 6%, o sea que ya realmente no es el 6, sino que se convierte en el 12%, más la inflación. Entonces, tengo que hallar la inflación y multiplicarla a ese 12%. Entonces ahí se nos convierte en más del 12%. La autonomía administrativa sigue siendo alta, manteniendo el control porque no hay tema de acciones. Emisión de acciones ordinarias en pesos colombianos y en pesos y en dólares. Miremos de una vez ambos. 3% efectivo anual. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que en pesos colombianos no aplica riesgo cambiario, pero la autonomía administrativa ya pasa a ser de alta a baja porque empieza a haber dilución del control en la venta de acciones. Y en dólares, la misma situación, más el riesgo cambiario por la devaluación del peso frente al dólar. Entonces, de acuerdo con lo que acabamos de ver, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál sería la mejor alternativa? Entonces, vamos a mirar. Comparando, el crédito en dólares, 9%, más la devaluación, 15%. La inflación, 1 más I elevado al plazo, donde I es la tasa de inflación, que es el 5%. Entonces hallamos la inflación, que equivale a 1,2763. Lo multiplicamos por esta tasa efectiva y nos da un costo real del 19,14%. Los bonos en dólares, lo mismo, 6%, sí, pero la devaluación, 6%, se me convierte en un 12% efectivo. Lo multiplicamos por la inflación, realmente el 6% se me sube realmente a un 15,32%. Comparemos entonces estas tasas. Crédito en pesos, 20%. Todas son efectivas anuales. ¿Por qué efectiva anual? Porque la tasa efectiva anual, la tasa nominal, es la que es la tasa base a nivel internacional. Pero la tasa efectiva anual es la que realmente me le da el valor al dinero, sobre la cual se pagan las deudas o sobre la cual me pagan los intereses de las inversiones que hago en los bancos. Crédito en dólares, 20%, en pesos, perdón, 20%, en dólares 19,14%, fíjense que casi que la iguala, pero en dólares súmele, a pesar de que el 19,14 ya está inmerso, eh, lo que corresponde a la depreciación del peso colombiano frente al dólar, sigue habiendo riesgo cambiario, puede ser mayor. Bonos en pesos, 10% efectivo anual, en dólares se subió al 15,32. Acciones en pesos, 3%. Entonces uno dice, uy, claro, acciones, uy, 3% con respecto al 20, con respecto al 19, al 15 o al 10, pues ¿cómo no va a ser mejor el 3%? Pues sí y no, porque estamos hablando de que es una tasa relativamente muy baja en términos de costos financieros. Pero hasta dónde yo, por evitar costos financieros, voy a diluir mi propiedad, mi control en la empresa, porque ya voy a tenerle que responder a más personas, porque ya mi participación dentro de la empresa baja para que suba la participación, para que entre la participación de nuevas personas, donde van a querer también entrar a ser parte, voz y voto, y tomar también decisiones, donde que aunque el dinero que entregue me va a aumentar el capital de mi empresa, pues voy a tener una responsabilidad con esas personas de por vida mientras estén esas acciones ahí, pues la responsabilidad que tengo de los dividendos por las utilidades que tenemos que generar. Entonces, fíjese todo lo que empieza a generarse allí. Entonces, de acuerdo con esto, ¿ustedes qué creen? ¿Cuál sería la mejor opción y por qué? ¿Qué creen ustedes? Bonos en pesos. ¿Y por qué los bonos en pesos sería la mejor opción? Porque no estoy entregando, no se está diluyendo la empresa o la participación de la empresa como accionistas, ¿sí? Y Sí, tampoco tengo que pagar una tasa alta o como lo sería con un crédito. Entonces está los como en la créditos. media. Puedo Ok, hacer uso del apalancamiento con los bonos. perfecto. ¿Y qué otra ventaja nos daría esos bonos en pesos? O sea, tiene una ventaja por el tema de que no hay dilución accionaria. Tiene una ventaja por el tema de que el costo financiero está más bajo con respecto a las otras deudas, porque finalmente los bonos son una deuda. Pero con respecto a los otros tipos de deudas, pues tiene una gran ventaja y de costo financiero. Y hay otra. ¿Por qué más podría ser?
No se les ocurre, les voy a contar. Pues resulta que como los bonos se formalizan de manera legal, no así porque si yo puedo emitir bonos, no así porque si yo puedo emitir acciones. Eso tiene que haber un visto bueno de la superintendencia primero. Pero cuando existe el visto bueno y yo voy a emitir bonos, como efectivamente voy a pagar intereses, sucede algo que pasa con las deudas bancarias y es el beneficio tributario. Esos intereses genera que mi base gravable baje para el pago de los impuestos. ¿Sí? ¿Claros hasta acá? ¿O alguna pregunta? ¿Me No, confirman, por señor, está favor? claro. Todo Ok, bien. listo. Tengo Gracias, una- gracias por confirmar. Bueno, volvamos entonces aquí al apalancamiento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy a tomar la decisión de una deuda bancaria, pues hay que mirar también cuáles son los sistemas de amortización que me ofrece. Entonces voy a encontrar 4 sistemas de amortización a nivel internacional. Todos los países lo utilizan. Por supuesto, aquí en Colombia usamos los 4 sistemas. Uno de ustedes dijo, tengo tarjeta de crédito. O sea que está utilizando el sistema italiano que opera para los revolventes, que son las tarjetas de crédito y el crédito rotativo. El crédito rotativo es un mix entre la tarjeta de crédito y consumo. ¿Cómo aplica? El desembolso se hace directamente en una cuenta, pero mientras yo no lo toque, no me van a empezar a cobrar intereses, nada. Pero si yo ese crédito rotativo me desembolsaron 5 millones, utilicé 1 millón, sobre ese millón me van a empezar a cobrar los intereses. Pero automáticamente queda a 36 meses, a 36 cuotas. Pero a medida que yo vaya pagando, tiene el mismo comportamiento de la tarjeta de crédito. Hay una parte que va para capital, donde me va liberando capital, y nuevamente al irse liberando, se me va liberando nuevamente el cupo. Entonces, cuando yo termine de pagar el millón, voy a quedar nuevamente con los 5 millones. Entonces, ese es el mismo comportamiento de la tarjeta de crédito. A medida que yo utilice la tarjeta y vaya pagando, se me va liberando nuevamente el cupo. Ese es el mismo comportamiento que tiene el crédito rotativo. Mientras que en un crédito de consumo normal, pues yo lo voy pagando y cuando termine de pagarlo, pues ya lo pagué. Y si necesito nuevamente los mismos 5 millones de pesos, pues tengo que volver a hacer un trámite para pedir un crédito. Obviamente el crédito rotativo tiene una tasa más elevada que el crédito de consumo, pero más baja que la tarjeta de crédito. Y estos son productos, estoy hablando de estos revolventes, del sistema italiano, que aplica tanto para persona natural como para la persona jurídica. Cualquiera de nosotros podemos tenerlos y las empresas de igual manera. Pero vamos a encontrar también el sistema francés. ¿Quién de ustedes tiene crédito de consumo o crédito de libranzas o crédito de vehículo? Yo, Tengo de libre Uno de inversión. consumo. Perfecto. Consumo libre inversión, que es el mismo exactamente. Ese es el También, sí. sistema francés. Y ese sistema francés aplica para nosotros como persona natural, como para la persona jurídica, para las empresas, donde la cuota es fija. El abono a capital va creciendo y el pago de los intereses va decreciendo. Ese es el comportamiento que ustedes han visto en su proyección de pagos. ¿Quién tiene crédito hipotecario? ¿Quién de ustedes tiene crédito Yo, hipotecario? Ok, Yo, yo, listo. Pregunto, para las dos que mencionaron que tienen crédito hipotecario, ¿es en pesos o en UR? pesos. pesos. Ok, ambos créditos en pesos. Ok, muy buena elección. Súper. Cuota fija en pesos. Listo. Sistema francés. Cuota fija, abono a capital creciente y pago de intereses decreciente. Si lo hubieran pedido en VR, lo cual en este momento no debe hacerse crédito en VR por el alto costo financiero que resulta, sigue siendo parte del sistema francés, porque la cuota fija es en VR. Ustedes dirán, profe, pero ¿cómo así que cuota fija si la cuota que voy pagando cada mes me va aumentando? Pues sí, en pesos va aumentando, pero no eres fija. Es como yo pedir un crédito en dólares y la cuota me queda en $1.000. Yo debo responder por $1.000. La cuota es fija en dólares. $1.000, cada mes $1.000. Otra cosa es que dependiendo del comportamiento de la tasa de cambio, haya meses donde yo tenga que pagar más pesos colombianos y otros donde tenga que pagar menos. Pero en términos de dólares, es cuota fija en dólares. Los mismos $1.000 cada mes. Lo mismo pasa en UR.
No, que la cuota es de 720 fija UVeres. Todos los meses va a ser 720 UVeres. Lo otro es que como el UVere va aumentando, al multiplicarlo y al sacarlo a pesos, pues en pesos tengo que pagar más cada mes. Pero en UVeres sigue siendo los mismos 700 y pico que les dije. Cuota fija, sistema francés. Pero resulta que, y aplica también para las empresas, por supuesto. Y tenemos el sistema alemán y el sistema americano que son exclusivamente para las empresas. Estamos hablando de 4 sistemas de amortización, pero podemos encontrar más de 10 amortizaciones internas dentro de esta. Entonces, por ejemplo, eh, ya les voy a comentar qué es ese sistema alemán y sistema americano. Por ejemplo, la empresa llega, lo que hablamos ahora, flujo de efectivo, no tengo liquidez, pero el banco sabe que es una empresa reconocida, una empresa que responde, que en este momento tiene dificultad con su flujo de efectivo, pero se atreve a arriesgar a prestarle. Pues listo, tranquilo, no se preocupe. Sí, lo voy a prestar, cuota fija, con un año de periodo de gracia, con un año de periodo muerto. Sistema francés, pero dentro del sistema francés me está dando un abanico de opciones. ¿Qué es el sistema muerto? A un año donde yo no voy a tener que pagarle nada al banco. Costo financiero, altísimo. Pero como tengo problemas de liquidez, me sirve un año sin tener que pagar nada. Sistema alemán. El abono a capital es fijo, la cuota va decreciendo y el pago de intereses también decrece. Interesante. Costo financiero más bajo, porque estoy haciendo el abono a capital fijo todos los meses, directo, ¡pum!, un mismo valor. Y eso genera que de entrada la cuota vaya decreciendo y los intereses vaya también decreciendo. Sistema americano, el más ácido, costo financiero altísimo, porque aquí solamente pago intereses en cada periodo. Si el crédito es a 5 años, si lo voy a mantener por 5 años, son 5 años pagando solo los intereses sobre el mismo capital inicial. Y en la última cuota, o en el último plazo, no la última cuota porque no estoy pagando cuotas, solo estoy pagando intereses. Y en el último periodo, que pago ahí los intereses de ese periodo, devuelvo el capital que me prestaron. ¿Aplica para nosotros como persona natural? No. Son sistemas que son hechos efectivamente para las empresas, pues para que logren efectivamente como tal las empresas estos beneficios y adquirir. Más adelante, en las sesiones, vamos a estar haciendo ejercicios de sistema francés, de sistema alemán, de sistema americano, el comportamiento, por ejemplo, de si fuera periodo de gracia, si fuera periodo muerto, si fuera con tasa indexada, si fuera con gradiente aritmético, si fuera con gradiente geométrico, si fuera con UR. Entonces, la idea es que vayamos también aprendiendo a manejar un poco esto. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? No, señor. Ninguna, señor. lista. No, señor. Ok, gracias por informar. Bueno, nos Bueno, quedan entonces 5 minutos y hola. estos 5 minutos quiero que los aprovechemos al máximo. Voy a hacer una pregunta que les puede estar, ese tipo de pregunta les puede estar saliendo como tal en el quiz y un ejercicio numérico que les puede estar saliendo también en el quiz para que tengan idea y efectivamente lo tengan, pues por supuesto, muy, muy presente. ¿De acuerdo? Entonces, en el quiz que les puede estar saliendo, les puede estar saliendo, por ejemplo, presten atención a lo que les voy a decir. Ya sabemos que el apalancamiento operativo y financiero y el total, pues son indicadores que son claves para determinar la estructura de financiación al interior de la empresa, cómo yo voy a financiar. Y lo vimos también con el claro ejemplo de la situación de la deuda de los 30 millones de dólares que se autorizaron. Entonces resulta que una empresa X tiene una estructura operativa, aquí les estoy hablando, no les estoy proyectando porque les estoy hablando para que vayan analizando. Tiene una estructura operativa que lleva a obtener un GAO. ¿Recuerdan qué es un GAO? El grado, GAO, G-A-O. Grado el de grado de apalancamiento operativo. apalancamiento operativo. Exactamente, un grado de apalancamiento operativo del 0,73. Entonces, cuando ustedes dicen, venga, esta empresa tiene una estructura operativa
con la cual obtiene un apalancamiento operativo del 0,73. ¿Qué significa eso? Significará que por cada peso que estoy aumentando en ventas, solo estoy generando utilidad operativa de 0,73 centavos, o que la actividad principal a la que se dedica la empresa me permite generar una utilidad bruta para apalancar mi estructura operativa y financiera en un 73%. ¿O será que por cada peso que estoy aumentando en las ventas, solo estoy generando una utilidad de 0,73 centavos? ¿O será que por cada peso invertido en generar una utilidad operativa, tengo una generación de utilidad neta de 0,73 centavos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué podrá hacer? La primera opción. Que por cada peso que estoy aumentando en ventas, solo estoy generando utilidad operativa de 0,73 centavos, ¿sí? Exactamente. Esa es la correcta. Muy bien. Entonces, tipos de preguntas como esas. Les van a salir, digamos, preguntas como que tienen que ver con ventas, donde hay que hallar los gastos de operación. Preguntas que tienen que ver con ventas, donde hay que hallar el grado de apalancamiento total de la empresa. eh, donde conceptualmente preguntas, por ejemplo, ¿qué es el grado de apalancamiento financiero? O que el grado de apalancamiento financiero sea negativo cuando qué. Es para que vayan repasando. O preguntas como que ¿en qué momento es igual el grado de apalancamiento financiero? ¿En qué momento es igual a uno? O en qué momento, o hallar, digamos, punto de Determinar. equilibrio, o qué son, por ejemplo, los bonos o los bonos corporativos, ¿sí? Entonces, son preguntas que son mixtas. Les va a salir preguntas de conceptos, pero también preguntas de solución. Entonces, miremos un ejemplo de un tema, digamos, de solución. Y aquí entonces ya mismo ya se los voy a proyectar. Y con esto finalizamos nuestra sesión. Listo. ¿Están viendo ahí entonces ya mi Excel? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, miremos lo que tenemos acá. También un segundo. Ay, ¿qué pasó acá? Listo. Entonces, miremos aquí esta situación. Mm, Listo. Entonces, tenemos una empresa colombiana creó una nueva unidad de negocio con una inversión total de 3.650 millones. Cuando ustedes vayan leyendo un ejercicio, es importante que vayan indicando la información. Entonces, inversión total de 3.650 millones. Listo, 3.650 millones. Perfecto. El margen de contribución por unidad fue de 35.000. Listo. Los costos y gastos fijos, entonces me están dando costos y gastos fijos, son de 3.500 millones. 3.500 millones. De los cuales 500 millones corresponden a depreciación. Depreciación, 500 millones. ¿Qué me están pidiendo? Punto de equilibrio operativo en efectivo. Para yo poder hallar el punto de equilibrio operativo en efectivo, tengo que hallar los costos y gastos ¿qué? Fijos. Fijos.
efectivos, ¿cierto? Efectivos. ¿Y cuántos Ujú. serían los costos y gastos efectivos? Tres- ¿Qué operación? 3 millones. 3.500 menos 500. Exactamente, menos. O porque muchos se confunden y le suman. No, es restarle la depreciación. Ahora sí, me piden el punto de equilibrio operativo. ¿Y el punto de equilibrio operativo a qué equivale? A los 650. ¿A qué equivale? ¿A qué equivale? A los... El margen es la diferencia entre mi ingreso y el costo, los 35.000, ¿cierto? Ese es el margen. Ok, exacto. Entonces, ¿qué hago con ese margen? Ese margen lo debo dividir entre los costos efectivos entre el margen. Exactamente, los costos y gastos efectivos, dividirlo entre el margen de contribución por unidad y ahí tenemos la respuesta. El punto de equilibrio operativo es 85.714. Sugerencia, recomendación, cuando ustedes vean efectivamente, porque los quiz les dan a ustedes varias opciones de respuesta. Algunas veces no hay decimales, entonces ustedes dejen la respuesta sin decimales cuando calculen el Excel para que compare con los resultados porque tienen que buscar el valor exacto. Ah, que allá les está mostrando los resultados con un decimal, entonces ustedes le aumentan un decimal. No, que allá los resultados están a dos decimales, entonces ustedes también lo dejan a dos decimales. O que está a tres decimales, o que está a cuatro decimales, es decir, la cantidad de decimales que le muestre los resultados, esa misma cantidad de decimales, háganlo acá cuando ustedes desarrollen el ejercicio en Excel para que puedan comparar el valor exacto y puedan indicar la respuesta. ¿Listo? Mil bendiciones para todas y todos. Gracias por haber estado tan participativos y participativas. Ya saben, dudas se pueden comunicar conmigo a través de la mensajería interna del campus o a través del chat de Teams. Nos vemos Dios mediante el viernes 27 de marzo. Hasta pronto, un abrazo desde la distancia y tengan un bendecido fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Con mucho gusto. Gracias. Gracias también a ustedes. Vale, Con profe, mucho gracias. gusto. Gracias. Con todo gusto. Hasta pronto.